Para aquellos que les sigue costando mucho entender cómo es que Dios manda amar a los enemigos, hoy en el libro bíblico de Jonás nos da una pista de cómo hacerlo. Te dejo de tarea que leas completo hoy el libro de Jonás. No te llevará más de 20 minutos si lo lees pausadamente. Es una hoja por los dos lados, un libro, una historia con tanta enseñanza. Quizá ubicas a Jonás porque es el que se lo tragó la ballena, pero hay muchos más detalles interesantes en su historia. Recuerda el contexto. Jonás era un profeta israelita que fue enviado por Dios a predicar a la ciudad de Nínive, que era la capital del imperio asirio, que les anunciara que tenían un plazo de 40 días, algo así como una pequeña cuaresma, para convertirse de su vida de pecado, de lo contrario serían destruidos. Pero, si nos ponemos en contexto, los asirios eran enemigos de los israelitas. Ellos habían invadido su reino, los habían arrasado, habían matado a muchísima gente, se los habían llevado esclavizados. Pues Jonás, siendo israelita, él dice, ¿qué? Pues por mí que se refundan. ¿Tú crees que yo les voy a andar anunciando para que se salven? ¿Qué esperanzas? No, yo los aborrezco, yo quiero verlos arder. Son mis enemigos, los odio. Le han hecho mucho daño a mi pueblo. Por eso, Jonás, como profeta desobediente, se embarca en la dirección contraria. Pero de veras, pongámonos un poco en su lugar y pensemos, imagínate que Dios te pidiera hacer algo por salvar a alguien que a ti te ha hecho mucho daño. Alguien que detestas, alguien que le tienes mucho coraje, alguien que te falló, que te traicionó. Imagínate que Dios te ponga en la situación de tenerlo que ayudar, de tenerlo incluso que salvar. ¿Lo harías? Ese sí que es una prueba de fe de otro nivel. Al principio, Jonás se resiste, se embarca en la dirección contraria, allí naufraga y ahí es donde ocurre lo de la ballena, que lo escupe en la playa y bueno, pues ahora sí, ahí voy. Va a una ciudad que se necesitaban 3 días para recorrerla, la recorre en uno, de esos que salen como pidiendo, como buscando trabajo, pidiéndole a Dios no encontrar. Pues de igual manera, iba anunciando, pero esperando que no le hicieran caso, esperando que no lo escucharan, porque él quería ver que ardiera esa ciudad enemiga. Pues cuando les anunció, él fue a ponerse en un lugar alto para estar en primera fila cuando sucediera la catástrofe que acabaría con la ciudad de Nínive. Pero hasta mala suerte tenía. Ándale que aún con lo desangelado de su mensaje, sí le hicieron caso. Y los ninivitas, desde el rey hasta el último de los súbditos, empezaron a hacer penitencia, proclamaron un ayuno y se convirtieron de su mala vida. Y claro, el Señor los perdonó, pero pues Jonás estaba haciendo su berrinche porque no se vale, es que yo quería ver arder a mis enemigos. Pero ahí Dios le da otra valiosa enseñanza. En el lugar donde se había colocado, había un arbolito que le daba sombra. Y ese arbolito, por acción de un gusano, se pudrió, se secó y se murió. Entonces ya no tenía un arbolito que le diera sombra. Entonces Jonás exclama, ya llévame Diosito, ya, no puedo más con esto. Me quitas el único arbolito que me daba sombra, yo tanto que quería, que cuidaba mi arbolito. Y el Señor le hace ver, Jonás, ¿estás viendo cómo a ti te pesa un arbolito? ¿Tú crees que a mí no me pesa acabar con toda una ciudad donde hay gente buena, donde hay gente inocente, donde incluso tus enemigos tienen familias, merecen una oportunidad? ¿Tú crees que yo no me muevo a compasión por ellos? Y aquí encontramos la valiosa enseñanza. Esto de amar a los enemigos consiste en verlos como Dios los ve. Tú, a quien te cae mal, lo ves como una persona prepotente, traicionera, chismosa, metiche, quizá como el más perverso de todos, sin escrúpulos. Pero a ver, trata de verlo como Dios lo ve. Dios sabe que esa persona, si es de un carácter difícil, habrá sido porque tuvo una historia difícil. Solo Dios sabe sus propias tristezas, sus soledades y las batallas que está librando por dentro.
batallas que quizá le están haciendo ser áspero o agresivo contigo. Quizá tú le tienes coraje, pero será por razones muy personales de envidia o resentimiento. Pero ¿crees que Dios lo ve como tú lo ves? Esas personas también tienen familia, también tienen derecho a otra oportunidad. Quizá también vinieron de una familia donde hubo mucho sufrimiento. Si tuviéramos un poco de empatía, no solo hacia esa gente que nos mueve a compasión, sino hacia los enemigos, hacia los que nos han hecho daño, no nos sería tan difícil perdonarlos e incluso ayudarlos. Bueno, no pienses que tú eres el bueno y todos los enemigos son los malos. También tú puede que seas el acérrimo enemigo de alguien. Que alguien te vea como lo peor de lo peor. Y tú sabes que no eres mala persona. Tú sabes que también le has batallado. Que muchas de las cosas que hiciste que el otro te tomó a mal fue en defensa propia. O fue por otra necesidad que solo tú y Dios conocen. Bueno, ¿no crees que los enemigos merecen también esa comprensión? Entonces la tarea del día de hoy, además de leer y meditar el libro de Jonás, que es una hoja por los dos lados, te invito a que mires a aquellos que consideras tus enemigos con los ojos de Dios. Y así, bueno, al menos no te será tan difícil orar por ellos, y tener compasión y comprensión es ya una manera de amar. Que tengas un hermoso y bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.